Gracias, hermano Daniel, por su presentación. Amados hermanos, en la fe en nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Si alguno está de pie, puede sentarse, hermanos, ocupe su lugar. Bueno, hoy estamos a principio de mes, hermanos, entramos en el mes de mayo y seguimos con el mismo propósito, ¿verdad, hermanos? Temas para evangelizar. Recuerde que lo leímos en el prólogo al inicio de la primera lección a través de este trimestre, mis amados hermanos. Y hoy, pues, hoy es 1 de mayo del año 2021 y hoy toca esta lección que se titula Soy demasiado pecador para ser salvo. Entonces, no es una pregunta, ¿no? Sino asiste al título, hermano. Soy demasiado pecador para ser salvo. Entonces, pues es el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento, hermanos, de muchas personas que lo tienen, pero pues vámonos a ir a las diapositivas, hermanos, vamos a ir para ir viendo, analizando esta lección que tenemos aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, es aquí, ¿verdad, hermano Daniel? ¿Esta? Muy, muy bien, entonces aquí lo tenemos, hermanos, y este es siempre el propósito de esta lección, de este cuaderno que tenemos aquí a la mano, amados hermanos, siembra y cosecha. Aquí está la fecha, aquí lo tenemos a la luz de la palabra de nuestro Dios, y esto es lo que se puso durante la semana, mis amados hermanos, ¿verdad? A través de nuestro hermano Daniel, que puso esa, pues pone él esta diapositiva. Soy demasiado pecador para ser salvo, y de la cual, pues es algo, hermano, de ver este título de nuestra lección. ¿Qué entendemos, hermano, aquí? ¿Cómo podríamos entender este título de nuestra lección de esta mañana? Soy demasiado pecador para ser salvo. ¿De qué habla, hermano? ¿Ustedes creen que esté hablando de cantidad? ¿Ustedes qué dicen, mis amados hermanos? ¿Sí? Es decir, de acumular pecado, de saciarse de tanto pecar uno, hermanos. ¿Cómo lo entendió usted el título de esta lección? Además, se utiliza la palabra demasiado. Demasiado, pues no sé si es sinónimo, hermanos, pero demasiado suena como extremo, ¿verdad? Entonces, si ustedes nos mandan su respuesta, bueno, ya nuestro hermano Miguel Martínez de Monterrey nos dice, no se trata de una cantidad, hermanos, no se trata de estar acumulando tanto pecado, ¿verdad? Sino que en el transcurso de esta lección lo vamos a analizar, lo vamos a ver a través de la misma palabra de nuestro Dios. Nosotros, como iglesia, hermanos, y con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, ya lo hemos dicho, hoy es un sábado, hoy es dedicado al Señor, tenemos nuestra alimentación, que es muy diferente a los demás, ¿verdad, hermanos? Entonces, el título no da a entender hasta que tú te hartes de tanto pecar, de tanta falta, de tanto cometer, pues lo puedas utilizar como excusa o diga hasta que yo me harte de pecar, entonces ya voy a cambiar. No se trata de eso, hermano, ¿sí? ¿Con cuántas personas no hemos platicado, hermanos, verdad? Y nos dice nuestro hermano Miguel Martínez, bueno, no hay pecado chico ni grande, sí, efectivamente. Y aquí lo que se trata, hermanos, muchos hemos platicado, muchos hemos hablado con personas o escuchado a personas que dicen, eh, acumulo bienes, tengo cosas materiales, pero no hay satisfacción. Yo hace como un mes, hermano, precisamente platicando
con una hermana de la iglesia. Se acercó una señora, una persona, y ella dijo, es que yo no hallo satisfacción, alcancé todas mis metas, estoy en política, estoy en esto, en aquello, pero no me siento llena, siento un vacío, siento que algo me falta. Entonces, hermano, ya no hay satisfacción, es esa conciencia que vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios, que ya se busca ya lo espiritual, se busca, hermano, el querer hacer la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial, como lo vemos aquí a través de la Escritura. ¿Y cómo lo conocemos, hermanos? Pues lo que Dios ha mandado, por ejemplo, en Gálatas, acerca de los frutos del Espíritu que vemos aquí a través de la misma palabra de nuestro Dios. ¿Cuánta gente, cuánta persona no busca, hermanos, el camino para encontrarse con nuestro Dios? Bueno, pues en realidad caminos hay muchos, pero en la lección pasada, en las lecciones anteriores, la bendición de tener al Dios verdadero, hermano, hemos visto que solo hay un camino, que solo hay una senda antigua que nos puede llevar al conocimiento verdadero de las cosas de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, cuando la persona se avergüenza, hermanos, de esa vida que lleva, ¿verdad? Y dice, ya no encuentra satisfacción en lo que ha hecho y en todo, hermano, pues lleva a ese cambio, a esa diferencia. Por eso es que aquí no demasiado, no quiere decir de cantidad, ¿sí? Nos lleva a pensar a uno, hermano, bueno, ¿qué clase de vida tengo yo? ¿Qué es lo que yo llevo delante de mi Dios o delante de un Dios que existe, ¿verdad? Yo necesito cambiar, necesito hacer, dicen algunas personas, yo necesito ajustar, necesito ajustes en mi vida. No me falta el dinero, tengo buen trabajo, tengo todo lo que yo he deseado, todo lo que yo he querido, pero me falta algo más. Entonces, hermano, ese es cuando la persona ya busca algo muy interesante, algo muy importante. Dice hermano, eh, vamos a verlo aquí, eh, lo que es el objetivo, ¿sí? El objetivo. ¿De qué trata el objetivo, hermanos? Dice, conocer que la condición del pecador es transitoria siempre y cuando manifieste un arrepentimiento de su vida pasada, porque será perdonada por el inmenso amor de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que se acaba de comentar, hermano, ¿sí? Cuando ya ese pecador conoce su condición y, y el objetivo nos dice que solamente es transitorio, pero siempre y cuando, hermano, quiera salir, no siempre estar pensando en esa situación, en esa vida que ya uno quiere dejar y que en eso se entiende como el pasado, ¿sí? Que a veces se queda uno atrapado, que a veces, hermano, no se quiere o dice, no puedo salir de ahí, yo ahí me voy a quedar porque no puedo cambiar, no puedo yo ser diferente. Pero cuando viene ese verdadero arrepentimiento de su vida pasada, hermanos, existe el perdón porque está de por medio nuestro Dios y su inmenso amor que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, ese es el objetivo, conocer que esa condición de pecador solamente es transitoria cuando uno quiere, hermanos, ¿sí? Y mostrar ese arrepentimiento que encontramos. Arrepentirse hermanos, llorar, es que le duela. Arrepentirse es no volverlo a hacer más. Entonces, ese arrepentimiento sí puede para ese pecador que debe de saber que ese pecado es transitorio,
¿Por qué? Por el inmenso amor de nuestro Padre Celestial manifestado en las Sagradas Escrituras, de que Él puede cambiar. Vamos a pasar, amados hermanos, a nuestra lectura bíblica que se encuentra en Salmo 51, verso 1 al verso 7, que dice así a través de la palabra de nuestro Dios. ¿De qué nos habla este salmo? Bueno, de este salmo, ¿quién lo compuso? El rey David. ¿Por qué compuso este salmo con tanto sentimiento aquí, hermanos? Porque el rey David, aquí, hermanos, al manifestar en este Salmo 51, este sentimiento muestra que él había cometido un pecado. David era una persona ya adulta. David había tomado la mujer de otro hombre, hermanos. ¿Sí? Había cometido adulterio. David, el rey de Israel. Eso no quiere decir que él andaba cometiendo pecados y faltas a cada momento, a cada rato. No, no quiere decir eso, sino que aquí hermano, lo que pasó con la mujer de su prójimo es que él, hermano, le hizo caso a la carne, pero por lo que hizo, ¿qué hace, hermano? Él se arrepiente, él busca el perdón de nuestro Dios, ¿sí? No se trata de aquí, hermano, como se ha dado a entender, que se trata de que se le ha dado otro curso a este Salmo 51, que habla de los niños, que los niños tienen pecado original. No tiene nada que ver, hermano. Aquí es de una persona adulta, una persona que como David, que reconoce que había cometido una falta delante de nuestro Dios y él pide perdón a nuestro Padre Celestial. No tiene nada que ver con sus padres, no tiene nada que ver con los niños. En este momento es el rey de Israel y él se da cuenta que ha cometido una falta delante de nuestro Dios. Y ojo, hermanos, él conoce la ley, es del pueblo, ¿sí? Porque podríamos también nosotros ver, bueno, pero esa es la gente de afuera que viene al conocimiento de nuestro Dios. Pero cuando alguien que es dentro de la iglesia, ¿cómo se le hace? ¿Qué se puede hacer, hermano? Aquí lo vamos a ver, hermano, a través de algunos textos, como la lectura bíblica del Salmo 51, del 1 al 7, que a la letra dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Amén. Hasta ahí nos narra, hermanos, la lectura bíblica. Pero aquí dice el verso 3, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, él venía caminando rectamente. Tuvo esta situación con el conocimiento de las cosas de nuestro Dios. Pero ¿cuál es el mérito de David? Que él no se quedó ahí, no se quedó en lo que hizo y no dijo, pues si ya cometí un pecado, pues ahora voy a hacer de mi vida un libertinaje, voy a seguir y seguir. Total, yo ya no tengo perdón, yo ya lo cometí, ya me siento sucio, y ya me voy a quedar. Porque hay quienes, su pasado es como una losa y están atrapados en él y no se quieren salir de ahí. O hay quienes, hermanos, se excusan. Si aquel es peor de lo que yo hago, pues yo estoy bien, ¿sí? Mira aquel cómo se porta.
está cometiendo tantas faltas. Pues yo sí cometo, pero como dice mi hermano Miguel, dice, es que no hay pecado chico ni grande. El mérito de David es que aquí, hermano, él reconoció. Él dijo, sí, sí, yo he cometido pecado. Mi pecado está delante de mí. Perdóname, Señor. Y hasta dice aquí, hermanos, dice en el verso 10, en el verso 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. No me eches, Señor. Yo reconozco, yo cometí falta. David, hermanos, tenía una ascendencia. Ahí está la genealogía del rey David. Todos los primeros hermanos, su ascendencia, tenían una buena reputación. Tuvieron un cambio, hacían la voluntad de nuestro Dios, venían caminando, venía esa genealogía haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Toca en el rey David y ok, hermanos, le hizo caso a la carne, pero él se arrepiente. Él no se sigue de largo y bueno, pues ya lo hice, pues ya vengan las que vengan y total voy a quitarle más mujeres a los que tengan, a los maridos y ya voy a hacer eso. No, él no dijo eso, él pidió perdón y dijo, no quite de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, ¿cuántos hombres de la Biblia, hermana, hermano, mándenos un comentario? ¿Vieron ustedes que cometieron una falta? Y mostraron excusas tras excusa, otra excusa, y no cambiaron. Y se escudaron que es que por el ambiente, es que por la mujer, es que por esto, es que por aquello, y de excusa en excusa, perdieron, hermano, lo que David no perdió, porque él se arrepintió y dijo, sí, Señor, mi pecado está delante de mí, castígame, pero no conforme a mí, sino conforme a tu misericordia, ¿sí? Lávame más y más de mi maldad, de mi pecado que está delante de ti. Él se arrepintió, hermanos, se repuso, salió de ese pasado y no lo vemos que lo volvió a hacer. No hay registro de que David, pero ya a los años es que volvió a tomar otra mujer de su prójimo, de un hombre, de una mujer casada. No lo dice la escritura así de esa manera, sino por el contrario. Él se arrepintió, se repuso, buscó las cosas de nuestro Dios. ¿Y qué obtuvo con esto, hermanas, hermanos, que, que motivó a David, que su actitud lo hizo que reconocer, reponerse y cambiar y buscar la misericordia de Dios, que él tiene derecho a la vida eterna, porque hubo un cambio. Así que, hermanos, ¿sabe usted de algún personaje en la Biblia que de excusa en excusa, hermanos, no quiso cambiar y siempre le echaba la culpa a otros y perdió y fue de mal en peor y no cambió y por lo tanto, hermanos, pues solamente Dios en su misericordia va a ver eso. ¿Quién? Bueno, aquí nuestro hermano nos pone el rey Saúl. Saúl, hermanos, exactamente, aquí ponen Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? De la tribu más pequeña fue escogido. Se le dijo específicamente lo que tenía que hacer. Se le mandó a cumplir con tal orden, con tal misión. ¿Y qué dijo? No lo hizo. Le dijeron, no toques nada y acaba todo. No me traigas nada. Y no, es que cuando va Samuel el profeta, ¿qué dice? Pero es que yo hice caso a quién. Es que, ¿qué dice, hermanos? El pueblo ¿qué? Me presionó. El pueblo me dijo, y pues yo hago lo que el pueblo, exactamente, María, hermana María Urra de Chile. Muy bien, hermana, felicidades, el rey Saúl. ¿Y qué dijo? Mostró una excusa. Es que yo me debo al pueblo, que yo hago lo que el pueblo dice. Hermanos, ¿cómo lo amonestó Samuel? ¿Qué le dijo? No se agrada de los sacrificios, ni los de coros de aceite que tú quemes para Dios, sino en el obedecer, ¿verdad, hermanos?
en el obedecer, porque Dios se agrada más de la obediencia. Pues fue de excusa en excusa, llegó al grado de llamar a una mujer, hermanos, que tenía espíritu de pitón, a una medium, llegó al grado, hermano, hasta de suicidio. Y el caso de David no fue así. El caso de David reconoce, ¿verdad? No que se sació de tanto pecado. No. Él sí le hizo caso a la carne en algún momento, pero inmediatamente reaccionó, cambió y dijo, no, aquí está la prueba del Salmo 51. Toda su familia, una gran reputación. Él, este caso, pero hermanos, se sacudió, cambió de actitud y dijo, no, es que yo lo que hice no es bueno, no está bien. Cambió, hermanos, y ahora es derechoso de la vida eterna, ¿sí? Entonces, dice aquí nuestro hermano César, personas que se sienten, que no se sienten, dice aquí, del perdón de Dios por tanta ofensa que le ha hecho al Eterno de su vida pecaminosa y no tienen temor de cambiar su vida. Sí, efectivamente, hermano César, hay gente que dice, no, pero pues aquel es peor que yo, o esos que están en la iglesia son peores que yo por eso yo no voy a la iglesia, yo por eso lo hago, pero nadie me dice nada, pero eso solamente sería excusa, hermano. ¿Qué pasa con alguien que conoce las cosas de Dios y tiene esta situación? Bueno, aquí está el caso del rey David. El rey David, hermanos, tuvo ese cambio, pidió perdón, salió de ese pasado y caminó bien delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, eso es lo que encontramos dentro de nuestra lectura bíblica, hermanos. Está Moisés. En algún momento de la vida de Moisés hubo una falla. Todos lo conocemos, todos lo sabemos, hermano. Está Pablo cuando era Saulo de Tarso. De igual manera, hermano. Todos en algún momento tuvieron una falla. Pero ¿qué pasó después? ¿Se quedaron ahí? ¿Esperaron saciarse de pecado para poder reaccionar? No necesariamente es así. No lo es así. Inmediatamente, hermanos, en el caso de Saulo, le habló Dios a través de Jesucristo, a través de esa voz. ¿Por qué me andas persiguiendo? Y que cae del caballo, hermano, queda ciego y que dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Un cambio de 180 grados. En ese momento cambió, y cuántos no podemos ver y cuánta enseñanza podemos encontrar dentro de la palabra de nuestro Dios de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Es parte, amados hermanos, de esta lectura bíblica que tenemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, vemos todo esto, hermanos, de estos hombres, de estas enseñanzas a través de la palabra de nuestro Dios, Moisés, David, el apóstol Pablo, hombres al servicio de nuestro Dios, hermanos, ¿sí? Entonces, sí, en algún momento alguna falla, ¿sí? Pero ratificaron, hermanos, ¿sí? Vemos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Eso es lo que podemos comentar acerca de una parte de la lectura bíblica. Así que, mis hermanos, cuando a alguno de ustedes le comente, no, pero es que el Salmo 51 habla del pecado original, no es cierto, hermanos. Habla de un hombre hecho y derecho. Habla de un hombre ya como lo era David, y ya era rey del pueblo de Israel. No se quedó ahí. Saúl fue destituido. Por eso fue puesto David. Pero David, su actitud fue diferente. Él inmediatamente reconoce y dice, sí, yo reconozco y delante de ti está mi afrenta, pero yo me arrepiento, no quites tu Santo Espíritu de mí para que Él me dirija, para que Él me cambie. Y entonces, hermano, es lo que encontramos dentro de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios. Dice nuestro verso de memoria, ¿verdad, hermanos? Dice Romanos 5:8. ¿Alguien quiere activar su micrófono, hermanos? ¿Alguien quiere dar su verso de memoria como un presente a nuestro Dios? Adelante, hermana Gaby. Pasa a vosotros a todos, hermanos. Amén. Dice,
Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Gracias. Amén. Y bueno, paso a vosotros, yo también lo voy a también gloria a nuestro Dios. Dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Amén. Amén. Amén, amén. Adelante, hermanos de Mexicali. Sí, hermano, vamos a decirlo. Dice, porque mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Amén. Las hermanitas Aguilar. Adelante, hermana Ruth, hermanitas Aguilar. Dice. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Amén. Bien, pues que Dios bendiga a nuestros hermanos, y si alguien más quiere dar su verso de memoria, adelante, hermanos, allá en el seno de su hogar donde están, se puede dar el verso de memoria. Así que adelante, hermanos, aunque si no se llega a escuchar aquí, no importa, hermanos, pero de ese verso de memoria delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre Celestial. Pues que Dios bendiga a nuestros hermanos que allá en el seno de su hogar dieron este verso de memoria. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí, amados hermanos? Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí hay algo que se debe de, ¿cómo entendemos? Aquí está en esta diapositiva, hermanos, que nos dicen que pongamos mucha atención, porque ¿cómo entendemos la palabra siendo aún? Primero que nada, hermanos, todos hemos ido a evangelizar, hemos ido a platicar con alguna persona nueva que va a conocer las cosas de nuestro Dios, ¿sí? Bueno, pues vemos aquí hermanos, en algún momento de prueba, en una adversidad, en una enfermedad, en un problema, en una tentación, hay que ver este verso, hermanos. Por lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí en este verso? Pues aquí se ve el amor de quién, de nuestro Dios, hermanos, con nosotros, ¿sí? Con todo, con el ser humano. Porque ¿qué dice aquí el verso? Mas Dios encarece su caridad para con nosotros. Porque siendo aún pecadores, ¿cómo fue la voluntad de nuestro Dios? De que mandara a su Hijo que muriera por quién? Por nosotros. Entonces, ese es el amor de nuestro Dios que vemos aquí dentro de este párrafo. También, hermanos, nos dio un regalo muy grande, ¿sí? Que es a su Hijo amado, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí vemos, hermano, vea usted en su pantalla, a ver, ¿cómo entiendo yo esa parte siendo aún? O sea que yo, ya veo el amor de Dios, ya tengo el amor de Dios, ya me dio el regalo más grande que es a su Hijo Santo. Y yo, que da a entender como que yo siga siendo un pecador, o cómo entendemos el verso. Por eso dice la palabra aún, o dice todavía, indica que una situación persiste en el momento del cual se habla o escribe. Presupone que dicha situación cambiará o es posible que cambie en el futuro, ¿sí? Que yo, hermanos, dice aquí que está bien, yo me siento pecador porque hoy me vienes a hablar de la misericordia de nuestro Dios, que Dios tiene amor por mí,
pero es que yo soy pecador, yo me siento pecador, sí, pero en la medida que usted vea el regalo que Dios le ha dado tan grande, de quien vino a morir por usted fue nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que cambiar, usted tiene que tener otra vida, usted tiene que vivir en otra situación con el conocimiento de quién, hermanos, de nuestro Dios, porque es una invitación de nuestro Padre Celestial a la misericordia de nuestro Dios que Dios nos da, en la cual nos hace ver esta situación. Por eso dice aquí en letras grandes, si yo cambio, todo cambia. Sí, o sea, yo tengo que cambiar, hermano, no quedarme en esa situación. Es que, pues ya, mire cómo está la humanidad, mire cómo se porta la gente. Usted voltea para todos lados, los viernes, borracheras, accidentes, la violencia, el secuestro, el enojo, la facilidad para matar, sí, pero no se quede ahí, sino que vea el regalo de nuestro Dios, vea la misericordia de nuestro Padre Celestial, la misericordia que el Señor tiene para con todos nosotros, los seres humanos, como nos lo muestra la misma palabra de nuestro Dios. Atención, voy a pedirle a mi hermanita, sí, hermano David, ¿tenía algún comentario, hermano? No, parece que no me escucha, hermano David. A ver, en lo que arregla un momentito, porque no se escucha, hermano, no se oye. Haciendo la pregunta, hermano. Sí. No se escuchó, hermano. Sí, sí, hermano. A ver. ¿Quiere que le siga comentando ahorita el texto de memoria? Sí, hermano, si quiere hacer un comentario, adelante, hermano. Sí, bueno, yo lo que veo de importante en esto, lo que veo de importante en los hermanos que habla el apóstol Pablo en Romanos 5:8, ¿verdad? Como caridad por la humanidad, por todos nosotros, como dice el texto. Cuando dice encarece es que el pago que hubo para que nosotros fuéramos perdonados, pues fue muy caro, mis hermanos. Como lo dice la última parte, mandó a morir a Cristo aquí en la tierra de nosotros. Entonces, de esa forma Dios encarece su amor por cada uno. Veamos pues que no se puede pedir más de nuestro Dios. Ha hecho todo lo posible para que nosotros le creamos, para que nosotros nos entreguemos a su evangelio, porque la muerte de su hijo, mis hermanos, pues es algo muy, muy caro así tenemos que verlo. Fue un pago demasiado caro como para despreciarlo, ¿verdad? Para no hacer caso a la voz de nuestro Dios y no querer hacer lo que Él nos pide. Entonces la persona no debe de tomar esa decisión de decir, no, es que no creo que me perdonen. Si la muerte de Cristo, mis hermanos, limpia todo pecado, como lo vemos allá en Isaías capítulo 1, donde nos habla de los pecados, aunque sean de color rojo, nos puede limpiar de todo. Entonces, no es justificación, no hago nada porque soy demasiado pecador y no creo que se me perdone. No, mis hermanos, nuestro Dios para eso envió a su Hijo, para que los pecadores fueran limpios. Entonces, pues sí, obedezcamos a nuestro Dios, no echemos a perder lo que Dios ha hecho por nuestras malas palabras, nuestras malas decisiones. Mejor busquemos el cambio, mejor busquemos amar a Dios, amar sus mandamientos para sacar provecho a lo que Dios ha hecho por nosotros. Pues ese es mi comentario, hermano. Gracias. Gracias, hermano David. Ahora sí, hermanita Aguilar, nuestra hermanita Daniela Aguilar, para que le dé lectura al primer párrafo y que se preparen mis hermanos jóvenes si están con nuestro hermano David. Si hay hermanos jóvenes, hermano David, para que los tenga a la mano, para que lean los comentarios y mis hermanos adultos también. Sí, así que hermanita Daniela, por favor, déle lectura al primer párrafo. Sí. El Señor Jesús llama con dulces palabras al pecador, palabras tan hermosas como venid a mí,
todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, encerrando en ellas esperanzas aún para aquel que ha vivido desordenadamente, pero que a pesar de eso escucha su llamado. Amén. Amén. Vamos a, pues aquí exactamente, hermanos, ¿sí? Dice el Señor, venid a mí, lo que dice Mateo 11, 28 y 29, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero dice el verso 29, que aquí no viene, hermanos, y le vamos a dar lectura a San Mateo, capítulo 11, ¿verdad? Y el verso 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De este primer párrafo, hermanos, está hablando Jesús, tanto a los que le escuchaban como a los judíos que no le querían escuchar, que no querían creer en él, ¿sí? ¿Y qué es lo que decía Cristo tanto a los que no le escuchaban como a los que le escuchaban? Dice, miren, yo traigo la doctrina, pero yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar lo que el Padre me dio, ¿sí? Escudriñen, analicen, vean ustedes lo que dice la Escritura. Por eso el maestro que le leyó, hermanos, en San Juan 5:39. ¿Alguien, hermanos, alguien tiene ese texto? San Juan capítulo 5, versículo 39. Hermanos, ¿qué le dijo el maestro? Escudriñen, ¿verdad? Adelante, hermanos. Sí, adelante. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. Entonces, hermanos, gracias, hermano. Cuando él viene y habla, hermano, él vino a dar testimonio de quién. Vino a dar testimonio del Padre. Vino a dar testimonio de él, hermanos. A hablar. Y eso es una grande bendición de parte de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, porque lo que hizo el Hijo eran las obras del Padre, ¿verdad, hermanos? La misericordia de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, vemos aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, entender, ¿verdad? Que todo asunto nuestro, hermano, todo lo que nosotros vemos es de acuerdo debe de ser de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios, de creer la palabra de nuestro Dios, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el maestro, dijo nuestro Señor Jesucristo, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, todo aquel dice, ahora sí, venid a mí, todos los que estéis cansados. Lo hemos utilizado, lo hemos visto, hermano, que ese texto habla, dice, hasta lo presentamos, dice, mire, si está cansado de pecar, si dice que ya no haya paz, ya no siente satisfacción por nada y todo lo que ha tenido lo ha logrado, pero siente un vacío, ahora le llama a Dios a través de quién, a través de Jesucristo, a través del Salvador del mundo, a través de él para poder buscar las cosas de nuestro Dios. Vamos al siguiente párrafo. Hermano David, ¿tiene algún joven ahí cerca, hermano? Tengo a Neftalí nada más, hermano. Ahorita. Sí, adelante, hermanito Neftalí, para que le dé lectura al segundo párrafo. Fuerte. Una manera mejor es escoger nuestro mal proceder con la intención de poder actuar de manera consciente, no volver a hacer. Así el que dice soy pecador, pero desea salvarse, está iniciando el proceso que lo llevará a los brazos amorosos de nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanito Neftalí, por su esfuerzo, por darle lectura a través de este párrafo. ¿Qué vemos en el segundo párrafo, hermanos? Vamos a leer primer carta a Timoteo 1:15, porque no está aquí, hermanos, pero dice aquí,
Primer carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 15 de esta manera, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice así, 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra del apóstol Pablo, hermanos, cuando le escribe esta carta a Timoteo, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el consejo de Pablo? ¿Quién era Saulo? ¿Cuál era el testimonio de él? ¿Qué decía, hermano? Yo soy fariseo de fariseo. Yo soy más allá de extremoso en guardar, ¿qué cosa? La ley de Dios, dice aquí, ¿sí? Pero, ¿cuál es su consejo? Aquí ya no habla se enorgullece de su raíz, en este texto que dice, de los cuales yo soy el ¿qué? El primer ¿qué? Pecador, se autonombra el apóstol Pablo, aquí a través de la escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque él era un hombre estudioso, era un hombre muy preparado, ¿sí? Pero cuando Dios lo llamó por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿qué hizo Saulo? ¿Se puso rebelde? ¿Qué dijo? No, yo así soy, así me voy a quedar y yo no voy a cambiar porque yo estoy haciendo bien. ¿Dijo eso? No, hermano. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Saulo? Que luego se menciona en la escritura como Pablo. Escuchó la voz, ¿sí? ¿Cuántos no sabemos la historia de Pablo? ¿Cuántas veces está escrito el testimonio de Pablo en el libro de los Hechos? A ver, le voy a hacer una pregunta, hermanos. Hermana, yo sé que me van a contestar. ¿Cuántas veces hay el testimonio de Pablo en el libro de los Hechos, hermano? De lo que le pasó cuando tuvo ese cambio. ¿Sí? Y ahí me lo ponen, hermanos, en el Facebook, si alguien lo sabe, si alguien lo tiene, pero ahí lo... ¿Por qué? Porque esta es la historia de Pablo, un hombre que cambió, un hombre, hermanos, que no quiere decir que acumuló falta tras falta y hasta que se sació. No necesariamente es así, sino que él, cuando se le habló, cuando escuchó la voz de nuestro Dios, hermanos, que vemos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, vemos esto, hermanos, por medio de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, él ¿qué encontró? ¿Sí? Bueno, dice aquí que el apóstol Pablo, eh, se encuentran aquí, hermanos, como dice el siguiente verso, San Juan capítulo 6, versículo 37. Alguien, hermanos, alguien que active su micrófono, alguien que me ayude, que tenga ese texto, hermanos. San Juan capítulo 6, versículo que encontramos Dice, aquí. Sí, hermano, adelante, hermano, dice, gracias. todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Amén. Amén. Gracias, hermano Isaías. ¿Palabra de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que me dio el Padre. Y viene a mí. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué dice el maestro, hermano? Yo no lo he hecho fuera. Entonces, hermano, aquí encontramos que dos formas de pecado. Primero, está en mí, ¿sí? Me puedo decepcionar de mí. Me puedo frustrar, hermanos. Pero también se tiene el deseo de ¿qué? De conocer, de oír, de escuchar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? A través de la escritura. Bueno, nuestro hermano nos está dando la cita, ¿verdad? Y nuestro hermano Isaías nos dice, hermano, se habla en Hechos, ¿qué? 9, en Hechos, hay que 22 y en otro verso más, otro. En otro, 26, ¿no, hermano? No es 6, es 26. Hechos 26. Muy bien, se ganó un chocolate nuestro hermano, ¿sí? Así que dice comentario nuestra hermana María Urra, la verdad a veces somos como Pablo, pecamos
quizá quiso decir nuestra hermana, y no queremos arrepentirnos, pero Pablo se arrepintió, lo estamos leyendo aquí a través de la escritura, escuchando la voz, hermano, hizo ese cambio importante, ¿verdad? Y pecado, nosotros debemos de arrepentirnos efectivamente. Gracias por su comentario, hermana María Urra. Nuestro hermano Miguel Martínez dice que ahorita vamos a ver ese texto de Isaías 1:16 al 20, ¿verdad? Todo es perdonado. Sí, exactamente, hermano. Solo que tenga que uno quiera el cambio. Por eso es el objetivo. Siempre y cuando manifieste un arrepentimiento y uno quiera cambiar. Efectivamente, gracias por su comentario, hermano Miguel, de allá de Monterrey, y hermano Isaías. Pues qué bueno que nos menciona, ¿verdad? Estos versos a través de la misma palabra de nuestro Dios, a través de la escritura. Entonces, dice aquí, hermanos, es que uno se decepciona de su vida que uno lleva. El otro, hermanos, que no tiene motivos para cambiar, sino se justifica, ¿no, hermanos? Se justifica en la maldad que hay, ¿sí? Entonces muchos caen en esa situación. Unos dicen, la verdad ya me hastié, ya estoy harto. Como a veces decimos, los de la iglesia se quieren ir al mundo y los del mundo se quieren venir a la iglesia porque ya se hartaron de pecar. Ya no, ya dice, ya viví debajo de un puente, ya viví bajo una alcantarilla, ya viví y vi que tener mujeres no es cierto, es pura vanidad. O tomar o robar o esto y el otro, ya no. Y otro se justifica, hermano, dos clases de pecado, pero no es así. Vemos que a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, sí hay la oportunidad, ¿sí? Entonces, vemos aquí a través de la escritura. El otro camino es de que hay tristeza, hay remordimiento, hay arrepentimiento, acepta la persona y dice, es que la verdad yo me equivoqué, pero ya no más, yo ya no quiero más, me arrepiento, quiero redimir, ya no quiero más vivir esta vida. Recuerda, hermano, que acabamos de ver que lo vivió ¿quién? El rey David, ¿sí? Dice aquí a través de la escritura, por su falta. ¿Cómo estaba David? ¿Qué? ¿Estaba contento? ¿Estaba feliz? No, dice que sintió tristeza. Pidió ese cambio. Nuestra hermana Rey que dice, hermano, Jesús murió para perdón de nuestros pecados y si nos arrepentimos somos perdonados, pero ¿habrá alguna falta imperdonable delante de nuestro Dios? Sí. Buena pregunta, hermana, pero lo voy a contestar en dos formas. Miren. Hermanos, como este tipo de lecciones son para hermanos que por primera vez están oyendo la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, ahorita alguien habrá compartido con alguien que no tiene noción de nada de las cosas de Dios y está oyendo. Ese apenas está iniciando, apenas está conociendo la voluntad de nuestro Dios. Nuestra hermana Rey Márquez nos pregunta, bueno, es cierto, Jesús murió por el perdón de nuestros pecados. Si nos arrepentimos, ¿somos perdonados de todo? Sí, de todo. Pero ¿habrá alguna falta imperdonable para Dios? Ya estando dentro del camino, hermanos, lo que cometió David no fue una apostasía. David cometió un pecado de adulterio. Él se arrepintió, le dio tristeza, lloró, con ese sentimiento escribió el Salmo 51 y cambió. Y siguió siendo rey de Israel, porque por eso dijimos, como Saúl mostró tantas excusas, le fue quitado el reino, hermano, y fue desechado como rey. Si David hubiera seguido en ese camino de pecado, ¿ustedes creen que Dios no lo hubiera quitado, hermano? Porque Dios a Saúl le dijo, de ti te escogí y en ti va a ser el reino. Pero como él
pecado tras pecado, excusa tras excusa siguió, le fue quitado y se le dio a la tribu de Judá, que es de donde está David. Pero David se arrepintió, cambió y su reino, hermanos, siguió. Es más, Jesús, cuando venga a reinar, él viene de la tribu de Judá y va a estar aquí, mis amados hermanos, porque él se arrepintió, porque hubo un cambio, porque él dijo, no fue de los que se justificó, no fue de los que dice que yo soy demasiado malo y malo me voy a quedar y así voy a quedar. No dijo eso, cambió. Entonces, hermana, solo el pecado de apostasía, cuando uno blasfema en contra del Espíritu Santo, no es perdonado delante de nuestro Dios. Pero ya ese sería otro tema de hermanos que ya tienen conocimiento de las cosas de nuestro Dios. Bueno, ¿y qué pasa si regresa? No, puede regresar, puede estar en la iglesia, hermanos. A veces se dice, ya no tanto por el hermano, sino porque por toda su familia que volvió a traer, por la familia, el hermano está bien a la iglesia, y lo demás le corresponde a Dios, pero si su familia la trae y su familia puede salvarse porque su familia no ha cometido esa falta, ¿sí? Entonces, por esa situación, pero ya en alguien que ya es de la iglesia y que tiene muchos años y comete esa, hay una falta que dice la Escritura que no se puede perdonar, pero en los nuevos no, porque ellos apenas están comenzando en las cosas de nuestro Dios. Exactamente lo que dice nuestro hermano Miguel, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí lo dice primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Nuestra hermana María Urra nos dice, Hechos 2:38, ¿sí? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y todavía van a recibir algo más, un don del Espíritu Santo, muy, muy cierto. Nuestro hermano Artemio López dice, todos vivimos en pecado de muerte porque vivimos en nuestra ignorancia, pero pero al estar en Cristo ya no hay ignorancia, aunque estemos expuestos al pecado, pero ahora lo podemos esquivar por el amor de Cristo y por nuestra salvación. Paz a vosotros, hermanos, sí, porque por eso dice, siendo aún que va a cambiar, que debe de haber un cambio, hermano, no diciendo, no, pues ya estoy en la iglesia, pero pues voy a cometer un pecado. Total, le pido perdón a Dios y cambio, o en la Pascua, tomo la Pascua y ya cambio y vuelvo otra vez a cometer. No se trata de eso, no, eso no lo dice la Escritura, eso no lo dice la palabra de nuestro Dios. Y nuestro hermano Miguel Martínez nos pone en 1 Corintios capítulo 6, 9, sí dice, y eran afeminados, eran homosexuales, borrachos, maldicientes, etcétera, ¿verdad? Y luego dice, y esto erais alguno de vosotros, mas ya soy ¿qué? Lavados, mas ya soy ¿qué? Santificados, como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios, como dice aquí a través de la Escritura. Entonces, hermanos, cuando hay ese cambio de conciencia, ahora que debe de existir una firmeza en las cosas de nuestro Dios, en las cosas de nuestro Padre Celestial, porque aquí está, miren, hermano, este es el Salmo de David, ¿sí? Cuando uno está en pecado, ¿a qué te lleva? Aquí está. Aquí lo que decíamos, se decepciona de uno mismo, está ¿qué? Sin motivación, se justifica uno de la maldad que hay, negarte a aceptar los errores, no, pero es que pues si hay tanta maldad, si hay tanto pecado, si hay tanto error, ¿tú crees que Dios se va a estar fijando en mí? Si hay otros que cometen peores cosas, ¿sí? Y luego aquí terminamos en esto, generalizando la maldad, justificándose uno de todo esto cuando está uno en pecado. Sin embargo, cuando la conciencia te habla, cuando quieres cambiar, cuando quieres ir diferente, pues te lleva a esto, hermano, ¿sí? Que encontramos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. No hallo se fue aquí está, hermano. ¿Qué implica el cambio? Tristeza, remordimiento, arrepentimiento, cambio de conducta y una firmeza en Dios. Mantenerse firme, ¿sí? No mirar hacia atrás, no cambiar, porque aquellos hombres del ayer, hermanos, como Saulo de Tarso cambió, como David cambió, tuvo sufrimiento en su casa, pero nunca más la Biblia dice que se le conoció que cometió otra falta. Moisés, hermanos,
una falta, pero nunca dijo, bueno, pues si ya no voy a entrar a la tierra prometida, ya esto y el otro, ya Dios me dijo que yo no voy a entrar, yo ya no soy apto para entrar, pues entonces me voy a desbalagar y voy a empezar a hacer y deshacer. No, no dijo eso, ¿verdad? Entonces, dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Ok, bien, nuestra hermanita Ruth Noemí, adelante con el tercer párrafo para que le dé lectura a la palabra. Cuando el apóstol Pablo en su carta a los romanos dice, no hay justicia ni aún, hace una clara referencia a la condición del hombre que inmersa en el mundo no alcanza la perfección. No obstante, para esto vino Cristo al mundo, para que por medio de él los que antes vivíamos en pecado y temores seamos lavados y limpios del pecado. Amén. Gracias, hermanita Noemí. ¿Qué dice el párrafo 3, amados hermanos? ¿Por qué dice la escritura así? No hay justo ni aún uno. Porque aquí dice muy claro, no es para nosotros. Esto hace una clara referencia a la condición del hombre, hermanos, cuando no quiere cambiar su vida, cuando no quiere arrepentirse. Por eso dice que inmerso en el mundo, que ese es para el hombre que está en el mundo, porque la Biblia no se puede contradecir. Porque decimos, ¿hay justos en la iglesia? Sí hay justos en la iglesia. ¿Y cómo lo puede demostrar, hermano, que hay justos en la iglesia? Pues volvemos a sacar el caso de David, hermanos. ¿Sí? ¿Hay renovación en la iglesia del pecado a cambiar a ser diferente? Sí. ¿Quién es el ejemplo que tomamos? A David, hermanos. ¿Sí? Cuando dice no hay justo en uno, no se refiere a nosotros. No se refiere al que lucha. ¿Sí, hermanos? Al que busca por todos los medios alcanzar una vida diferente. ¿Sí? Hermanos, al que quiere guardar la ley de nuestro Dios, no se refiere a ellos, se refiere al que no quiere cambiar, al que se excusa, al que dice, nadie se va a salvar, todos somos malos, todos somos pecadores, ni creas que tú israelita porque estás en la iglesia te vas a salvar, es hermano que generaliza todo, ¿sí? Porque si hay renovación, lo tenemos el claro ejemplo de aquí del rey David, como dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, es para el hombre que no ha alcanzado la perfección, que su conciencia no le dicta, hermanos, y no sea, y que el hastiado del mundo no le hace caso a su conciencia. Por eso dice, pero, no obstante, o sea, pero, para esto vino Cristo al mundo, para que por medio de él, lo que antes vivimos en pecado y temores, seamos lavados y limpiados ¿de qué? Del pecado, hermano. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia, hermanos, que hay una diferencia cuando uno se justifica. Sí. Ayúdenme, hermanos, a leer 1 Corintios 1:2. Si alguien lo tiene, hermanos. Primer carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, que a la letra dice así. Si alguien lo tiene, adelante, hermano. Hermano, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y en nuestro. Amén. Amén. Gracias, hermano. A la iglesia de Dios, los de Corinto. ¿Cómo le llama, hermanos? En su carta, Pablo, santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? A los santos. ¿Cómo le llamamos al que ha cambiado su vida? Al que está en la iglesia de Dios, al que, hermanos, busca la ley de nuestro Dios, ¿sí? Al que quiere alcanzar la vida. Los santos, hermanos, ¿sí? Porque sí hay renovación dentro de nuestra iglesia.
Porque aquí Pablo, el apóstol Pablo, les habla duro a los corintios, pero también les llama santos, porque no generaliza todos son malos, sino que cambiaron su vida, hermano. Fueron diferentes, como lo muestra aquí a través de la misma palabra de nosotros. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, 10 y Romanos 6, 11. Si alguien me ayuda, hermanos, si alguien me ayuda. Yo voy a leer Lucas, capítulo 19, versículo que dice aquí en nuestro párrafo, versículo 10 y Romanos 6, 11. Adelante, si alguien lo tiene. Yo tengo Romanos 6, 11. Adelante, hermano Daniel. Dice, así también vosotros pensad de cierto estáis muertos al pecado, mas vivo a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermano. Dice el Evangelio de San Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces, eso lo encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, dice aquí el justo. ¿Hay justos en la iglesia? Sí, hermanos, sí hay justos, ¿sí? Que nos habla la palabra de nuestro Dios, ¿sí? El justo es el que obedece a Dios, es el que busca a Dios, es el trabajo de nosotros decirle a una persona nueva que venga, hermanos, así venga, llena de pecados, llena de faltas, como venga, hermanos, nosotros tenemos que decirle, aquí te vas a renovar. Ven, ahorita no invitamos a la iglesia porque lo hacemos en casa, pero ¿quién de nosotros, hermana Gaby, hermano Isaías, hermano David, Daniel, todos los que estamos oyendo, quién no le dice, te invito a la iglesia, vamos, ven, ahí vas a encontrar el cambio, ahí vas a cambiar y vas a buscar las cosas de nuestro Dios, lo que yo le decía en un principio, porque ahora somos diferentes. ¿Qué estamos haciendo los sábados? ¿Qué hacemos con nuestra comida? ¿Qué hacemos con nuestra forma de vida, de hablar, de expresarnos, de vestirnos, hermano? Porque ya es diferente. Pero ¿cómo comenzamos? ¿Qué hubo? Nos justificamos, somos justos porque buscamos las cosas de nuestro Dios, como dice aquí el texto, y no se contradice lo que leímos hace un momento en Romanos. ¿Por qué, hermano? Porque aquí dice la Escritura, aquí dice el apóstol Pablo que le habla a los santos, dice aquí, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Entonces, si hay justificación, sí, hermanos, siempre y cuando uno quiera, como dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a escuchar a nuestro hermanito José Daniel, que va a dar lectura al cuarto párrafo, mis hermanos. Para continuar con este procedimiento debemos reflexionar en cuanto a esa vida que deseamos abandonar, darnos cuenta de que alejados de Dios no podremos tener sino pesares y vergüenza, así como el remordimiento de hacer cosas que Dios considera nefastas. Hecha esta reflexión, debemos implorar a Dios que nuestros pecados sean perdonados. El Todopoderoso, que conoce el corazón de cada uno y ve el intento con su clamamos, escuchará y nos permitirá alcanzar la redención por medio de su Hijo. Amén. Gracias, hermanito José Daniel. Entonces, ¿qué encontramos aquí a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios? De hecho, hermanos, tenemos Romanos 6, 21 y 22 y 4, 22. ¿Alguien que me ayude, hermanos? Yo voy a leer Romanos 6, 21 y 22. Alguien que me ayude con Efesios capítulo 4, verso 22, porque aquí nos muestra lo que éramos antes, hermanos, ¿sí? Lo que éramos nosotros antes, pero que si ya hubo ese cambio, entonces, hermano, pues ya hay esa diferencia, ¿verdad? Como dice aquí la Escritura, ¿sí? Adelante, ¿quién le da? Sí, hermano. Perdón, Efesios. Efesios 4, 22 y Romanos 6, 21 y 22. Porque dice Efesios, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Amén. Gracias, hermano. Dice Romanos 6, 21 y 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, ¿qué fruto, pues, tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin
la vida eterna, hermanos, ¿sí? Como lo encontramos aquí dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, ese grupo de personas fuimos nosotros, ¿sí? ¿Qué hacíamos, hermanos? Nuestra voluntad, ¿sí? Pero, hermanos, cuando entra, ¿cómo le podría decir, hermano? Otra actitud, ese pensamiento, ¿qué se hace, hermanos? Que con esa pasada manera de vivir, bueno, pues vemos aquí, y como dijimos en un principio, para muchos puede ser como una losa, algo pesado, no puedo salir de él, ya mejor aquí me quedo, por más que hago, por más que lucho, por más que quiero, no salgo, y pues ya no tengo fuerza de voluntad, ya mejor me quedo, ¿sí? Pero hay quienes, hermanos, dicen, no, yo la regué o sí cometí falta. Pido perdón, ¿verdad? Pido perdón a nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Que nuestro Dios dice aquí que nos ayude, ¿sí? Para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos, este, pueda, pueda yo resucitar, pueda yo levantarme, ¿sí, hermanos? Para tener la bendición de nuestro Dios. ¿Cuál es la bendición de nuestro Dios, hermano, que Dios nos da por el cambio de vida, por salir de la situación de la vida pasada? Pues que tu casa va a tener paz, vas a vivir, vas a tener una calidad de vida, como dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, vas a trabajar, hermanos, para la vida eterna, ¿sí? No vas a estar en confusión, como dice aquí la escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Luego dice la segunda parte, dice, hecha esta reflexión, debemos implorar a Dios que nuestros pecados sean perdonados. El Todopoderoso que conoce el corazón de cada uno y ve el intento con que clamamos, escuchará y nos permitirá alcanzar la redención por medio de su Hijo. Por eso dice San Juan 3:16, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él queda no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora sí, lo que decía nuestro hermano Miguel en Isaías, que sí voy a leer, hermanos, lo que le pasó al pueblo de Israel y que no quiso cambiar, como vemos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios le estaba dando la oportunidad, hermanos, ¿sí? Le decía al pueblo que cambiara, que deberían de cambiar, pero que la decisión equivocada del pueblo, porque miren lo que dice aquí en Isaías capítulo 1, 18 al 20. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si tú no quisieres y tú fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios perdona todo pecado, como decía nuestra hermana. Sí, Dios perdona todos los pecados, todos. Así sea el pecado más negro. Imagínense, hermano, como la grana, ese color rojizo. ¿Sí? Dice que vendrá a ser como blanca lana. Pero usted que ha leído Isaías, con esas palabras de Isaías al pueblo de Israel en el año 720 antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué decisión tomó? Una decisión equivocada, hermanos. Y al final, dice el segundo libro de las Crónicas que nuestro Dios tenía misericordia de su pueblo y enviaba de mañana profetas que les hablaban a ellos del pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Mas ellos, ¿qué hicieron, hermano? Escarnio y burla de los predicadores hasta que ya no hubo, ¿qué? Remedio. ¿Y qué pasó? Fueron deportados. ¿A dónde fueron llevados? A Babilonia. ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo eran los reyes, hermanos? ¿Cómo era? Lo acabamos de ver, de los tres cercos, lo acabamos de ver en las escrituras, cómo se expresaban, cómo se burlaban. Dice un texto aquí, para que vea usted, hermano, segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 12.
Le voy a leer segundo libro de las Crónicas, la actitud del pueblo. Por eso dice, si quisieres y oyeres, yo te doy la garantía. Hoy nosotros debemos de decir esto, Dios le da la garantía, no nosotros, de que por el pecado más grande que sea, dice aquí, Dios te puede perdonar, Dios te cambia. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 12. Hermanos, se decías, e hizo lo malo en los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante de Jeremías, profeta, que le hablaba de parte de Jehová. Se decías, le mataron a sus hijos enfrente de él, le sacaron los ojos. Por eso dice el Señor al pecador, no por cantidad, no por volumen, que ya está hastiado de la vida y que dice, es que yo ya no tengo perdón. Sí, tiene perdón, solo humíllese, busque a Dios, porque esto, los de Israel, Dios les dijo, vengan, hagamos cuentas, si sus pecados fueren los más grandes del mundo, yo los voy a ¿qué? A perdonar. Y los voy a lavar y vendrán a ser como la blanca lana. Si tú quieres, tendrás calidad de vida, tendrás la bendición, vivir bien, vivir en paz, tener tu sueño en paz. Hermanos, no andarás de aquí para allá, porque eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó, hermano? Si tú guardas los 10 mandamientos y la ley de Moisés, no haré que tu pie resbale ni andes de aquí para allá. ¿Cuánta gente encontramos? En la misma colonia se cambian de un lado para otro, no hay un trabajo estable, no tienen calidad de vida, están llenos de nervios, no pueden dormir porque sienten que hermanos les van a robar, le van a hacer algo y ponen tantas cosas y no viven en paz. Si tú quisieres y oyeres, tendrás el bien de la tierra, tendrás la bendición, ¿sí? Mas si no quisieres y oyeres, bueno, pues tú vas a vivir un martirio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí en la palabra de nuestro Dios, hermanos? Pecó, ¿qué tenían en su mente, hermanos? Dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, se burlaban de los profetas, no se humillaron, no hubo humildad. En Moisés hubo humildad, en David hubo humildad, en Saulo de Tarso, el hombre estudioso en extremo, hubo humildad y hubo un cambio. Entonces sí se puede, hermanos, sí podemos, nada más que queramos, que tengamos la actitud, como muestra aquí la misma palabra de nuestro Dios, como dice aquí las Sagradas Escrituras, la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar al párrafo número 5 y tenemos aquí a nuestro hermanito David Israel, un pequeñito, pero que quiere participar y quiere ayudarnos a leer. Adelante, hermanito. El Hijo de Dios fue enviado para llamar a los pecadores al arrepentimiento de su Padre. No quiere que nadie se pierda, sino que el hombre transforme su manera de vivir. Y con corazón corintio confiese a Dios su condición pecadora, aceptando así llamado que nuestro Dios Jesucristo hace. Mateo 9:13, 2 Pedro 3:9, 6:3, 33, 40. ¿Está bien? Gracias, hermanito David. ¿Qué nos dice este párrafo? Amados hermanos, para esto fue enviado el Hijo de Dios, a llamar pecadores al arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué quiere el Padre, hermanos? ¿Que en su reino tenga la menor gente posible? No, al contrario. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres se transformen en su manera de vivir. Dice aquí, y con un corazón contrito, o sea, por eso yo les decía, hermano, la humillación, ¿sí? Como lo encontramos aquí, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, como lo vemos aquí a través de la Escritura, ¿sí? Y que confiese a Dios su condición pecadora, aceptando así el llamado que nuestro Señor Jesucristo hace, como lo vemos aquí de otra palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice, hermanos?
a lo menos nosotros, ¿sí? El tiempo que tenemos dentro de la iglesia, ¿sí, hermanos? Conocemos, hemos vivido años. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los hermanos nuevos, al que viene, al que empieza a conocer? Pues dice aquí que se debe de tener misericordia, hermanos, ¿sí? Vemos aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, porque cuando vino Cristo, ¿qué situación había dentro del pueblo? Voy a leer, hermanos, San Mateo, capítulo 9, versículo 13. Y alguien que me ayude con segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9, y Lucas 19, 10, ya lo leímos, ¿sí? Pero dice San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 9 y versículo 13, así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Dice, andad, pues, y aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Palabras de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene por ahí, hermano, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9? Sí, hermano. Adelante, hermano. Dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gracias, hermano David. ¿Qué encontramos aquí, hermano? Viene Cristo, ¿cómo hay al pueblo de Israel en su tiempo? Hay a un pueblo, ¿cómo? Dividido. ¿Por qué? Porque los mismos dirigentes, hermano, el que no entraba en una escuela de prestigio, en una sinagoga de prestigio a estudiar, ese era pecador para ellos. Por eso a los discípulos le decían, estos son hombres sin letras, no porque eran ignorantes, sino porque ellos no tenían el prestigio de estar con un rabino, ¿cómo podría decir, hermano? Famoso, ¿sí? Por eso. Ellos mismos polarizaban al mismo pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí a través de la Escritura, hermano? Los mismos dirigentes, ¿sí, hermanos? Entonces, ¿qué vemos aquí? No guardan la ley, dice aquí, no estudian, no sabemos nada de ustedes. Ustedes están apartados, ustedes están en pecado, ¿sí? Entonces, ustedes, los encargados, los dirigentes, por eso Cristo hizo muchas parábolas donde decía, ¿qué decía el fariseo? Yo soy justo, yo diezmo, yo oro 3 veces al día, yo siempre se justificaban, hermanos. ¿Pero qué? ¿Qué encontramos aquí en lo que dice la Escritura, en lo que dice la palabra de nuestro Dios? Que dice un texto de Eclesiastés, capítulo 7, hermanos, hablando de la palabra. Ya ve que leímos aquí, no seas demasiado, ¿qué? Soy demasiado pecador para ser salvo. Dice Eclesiastés, ahorita le digo, hermano, capítulo 7, y ahorita le doy el verso. Eclesiastés, capítulo 7, dice el verso así, hermanos, el verso de Eclesiastés, capítulo 7 de Eclesiastés, hablando acerca de esto, ¿sí? Verso 16, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque te destruirás. ¿Qué le pasó a los dirigentes en los días de Cristo? Polarizaron al pueblo de Israel. A unos los hacían a un lado, le llamaban pecadores, y entre ellos le llamaban, ¿qué? Justos se llamaban. Pero Cristo, ¿qué le vino a decir Cristo? No, esa no es la forma. Por eso Cristo dijo, ¿saben qué? Yo quiero misericordia y no sacrificio, ¿sí? Entonces, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, no, a esa presión, como vemos aquí a través de la Escritura, no debe de ser aquí en la Escritura. Si nosotros tenemos tanto tiempo en la iglesia,
No te escandalices cuando llega alguien nuevo. Cada quien tiene un crecimiento diferente, inclusive los que estamos dentro de la iglesia tenemos un crecimiento diferente. ¿Cuántos problemas no han pasado, hermano? Porque nos llega una hermana nueva por primera vez, lleva aretes, lleva joyas, va pintada o lleva un pantalón. El que está en la iglesia se escandaliza cuando ya tiene años. Él tuvo un proceso, él tuvo un cambio, hermanos. Todos tenemos un proceso, todos tenemos un crecimiento diferente cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en los días de nuestro Señor Jesucristo? Pasaba esa situación a través de la palabra de nuestro Dios. No, amados hermanos, vemos aquí a través de la escritura, conozcamos y recordemos, todos tenemos un proceso diferente, aún los que ya estamos dentro de la iglesia, ¿sí? Cada uno tenemos que ser pacientes, tenemos que ser como misericordiosos, tenemos que ser hermanos llenos de ¿qué? De amor, hermanos, de amor para con nuestros hermanos, comprenderlo. Déjelo que tiene su proceso. Usted lo tuvo, usted también lo tuvo, hermana, no se escandalice, usted tuvo su proceso. ¿Usted cómo comenzó? ¿Sí? Yo, hermano, que les hablo, yo tuve mi proceso, hermanos. ¿Sí? Yo no nací guardando el sábado de tarde a tarde. A ustedes los engañaría, pero a Dios no lo engaño, hermano. Yo tuve mi proceso para poder guardar el sábado de tarde a tarde, como lo dice aquí la escritura, como lo dice aquí la misma palabra de nuestro Dios. Sí, hermanos, por eso debemos nosotros de comprender al hermano que llega por primera vez. Recuerde que Cristo dijo el maestro en 19:10 de Lucas, que ya leímos, no he venido a llamar sanos, sino que a enfermos. No he venido a llamar justos, sino a ¿quién? A pecadores, como lo encontramos aquí dentro de la misma escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, como lo encontramos aquí en la escritura. Último párrafo, si no hay un joven, si no hay más jóvenes por ahí, ¿qué le parece, hermana Gaby? Que le dé lectura al último párrafo, hermana Gaby. Por favor, hermanita. Dice, nadie que ha decidido servir a Dios debe pensar que es demasiado pecador para alcanzar la salvación, ni tampoco usar esto como un pretexto para no atender a su llamado. Según Proverbios 1:27 al 29. Dios ha dado el pan de vida, Jesucristo el justo, para que todos aquel que crea en él tengan en esta vida eterna, descanso para su alma y la vida eterna en el día postrero, según Mateo 11:29, Juan 6, del 33 al 40. Gracias, hermana. ¿Qué dice aquí? Este último párrafo, hermanos, nos hace ver que hay un tiempo para una reflexión, ¿sí? ¿Hay esfuerzo en nosotros? ¿Nos estamos esforzando? Aquí, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, hermano, nadie, ¿verdad? Que ha decidido servir a Dios, decir, no, pero es que yo no me voy a salvar. No, venimos a la iglesia porque buscamos la vida eterna, hermano, porque buscamos la salvación, la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo tiene esa función de la cual hemos venido hablando aquí dentro de la palabra de nuestro Dios, que Él es el justo. ¿Sí, hermanos? Él vino para que todo aquel que en Él crea tenga en esa vida. Él es el pan de vida, Él es el descanso para el alma, Él es el camino a la vida eterna, Él es el camino en ese día postrero, como lo dice aquí la palabra de nuestro. Esa es la función de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios, por medio de Cristo, pues al contrario de estar en estrés, nos da paz, nos da tranquilidad. ¿Sí, hermanos? Dice aquí la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo, vemos aquí que padeció, murió, hermanos, y todo lo que a Él le pasó
cómo estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches, resucitó, ahora está a la diestra de nuestro Dios, como lo vemos aquí a través de la Escritura. ¿Y todo para qué? Para que haya descanso en esta vida y en la venidera, la vida eterna. ¿Sí, hermanos? Entonces, vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios, lo que todos debemos de hacer es dejar el pecado. ¿Sí? Hermanos, esto es un don de Dios, es un regalo de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre Celestial. Así que hagamos esta reflexión, hermanos, ¿sí? Que en el día postrero, si dormimos, confiemos que a Él que lo levantó el Espíritu Santo, lo va a levantar, ¿sí? Entonces dice aquí, exactamente, lo del lápiz, ¿verdad, hermano? Qué bueno que lo vio nuestro hermano, ¿sí? Todos cometemos errores. Si no el lápiz no tuviera un borrador, es la parte superior para borrar, ¿sí? Efectivamente. Vamos a pasar a nuestro cuestionario, hermano, después de haber analizado estos párrafos de la misma palabra de nuestro Dios. Dice la pregunta número 1. ¿A quién llamó Jesús? ¿A los justos o a los pecadores? Ya lo vimos, ¿verdad? A los enfermos en pecado. ¿Sí, hermanos? Y que Dios se fijó en nosotros a través de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. 2. ¿Quién dará descanso a nuestra alma? Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo, ¿verdad? Yo vine a cumplir y venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Número 3. ¿Cómo se consideraba el apóstol Pablo delante de nuestro Dios? Bueno, hermanos, pues él dijo, si hay pecadores, yo soy el primero. Y ahí está el cambio de que sí se puede. Pregunta número 4. Si aceptamos a Dios y a su Hijo, ¿qué pasará con nuestros pecados, hermanos? Pues ¿qué dice que encontramos, hermanos? Van a quedar borrados, sepultados para siempre. No que vayamos a cometer más pecado. No, debemos de cuidarnos y de ser firmes, tener firmezas en no cometer más pecado, cometer más faltas. 5. ¿Puede alguien decir que no tiene pecado? No, por supuesto que no, hermanos. Definitivamente nadie puede decir, yo estoy exento de pecado. 6. Pero recuerde que debemos de ser firmes, siempre, hermanos, ¿sí? Siempre tener esa firmeza, ¿sí, hermanos? ¿Por qué? Porque hablamos que tenemos pecado, sí, pero acuérdense que hay pecado por hierro, ¿sí? No estamos hablando de pecado de un adulterio, de matar, de fornicar, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de pecado, pero por hierro. 6. ¿Cuál es la forma correcta de presentar nuestras faltas delante de nuestro Dios? Pues según los textos y lo que ustedes pusieron, confesándolos, amados hermanos, confesándole a nuestro Dios. 7. ¿Qué hace Cristo con el pecador que se acerca a Él? No lo rechaza, lo acepta, porque para eso esa es la función que Dios mandó al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. 8. Ya que hemos decidido dejar la equivocada manera de vivir, ¿qué debemos de hacer, hermanos? No volver atrás, ¿sí? No engañarnos, hermanos, ¿sí? Al contrario, buscar siempre santificarnos. Santificar quiere decir apartarse, ser santos, ser apartados. ¿Apartados de qué? De lo malo, aún en angustia, aún en dolor, aún en lo que vivamos, en lo que estemos viviendo, hermanos. Pero imagínense, dejo de guardar el sábado, cometo pecado. Soy pecador porque el pecado es transgresión de la ley. Esta es la palabra de nuestro Dios en esta mañana y que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.